buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este servicio online de miércoles. Vamos a prepararnos para tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Vamos a disponer nuestro corazón ahí en nuestros hogares donde estemos sintonizando esta transmisión. Vamos a enfocarnos en nuestro Padre, en bendecir, en adorar al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos en esta tarde, Señor. Permítenos que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue como una ofrenda de olor fragante a ti, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos alabarte con todo nuestro corazón y hoy nos unimos juntos como hermanos para exaltar tu nombre, Señor. Te alabamos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Sí, Señor, declaramos que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú eres majestuoso, Señor. Queremos decirte hoy, Señor, que recibas toda la gloria, recibas toda la honra, recibas toda la adoración, Señor, que tú la mereces, Padre. Levanta tus manos ahí en donde estés. Comienza a adorar al Señor. Vamos a cantar este canto juntos. Quiero levantar a ti mis manos.
levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Dile, creo en ti. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Te creo, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Le recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, solo tú, Señor. Solo tú la mereces, Señor. Te lo decimos en esta tarde, Señor. Dile, creo en ti una vez más. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
Te adoramos y te bendecimos. Tenemos unos anuncios especiales preparados para ustedes. Varones, prepárense, ya que en el mes de marzo estarán retomando su reunión semanal. Si estás interesado, puedes enviarnos un inbox con tu nombre y número y nosotros nos estaremos comunicando contigo para darte la información sobre la fecha y lugar de inicio. Damas, el día jueves 11 de febrero, celebrando el mes del amor y la amistad, tenemos preparada para ustedes una reunión de mujeres de plenitud con una invitada especial, la pastora Mónica Barandiarán. No te la pierdas. Atención familias con niños BP Kids. Prepárense para traer a sus pequeños a una gran caravana de entrega de materiales, sorpresas y donde podrán estar saludando a sus maestros y maestras. Esta invitación es para todos los niños entre 3 y 12 años. Este material será complemento y apoyo de todas las actividades que estarán haciendo durante el semestre. Para mayores informes, no duden en marcarnos al 899-296-5807. ¡Los esperamos! Finalmente, les recordamos que nuestras inscripciones a la Cumbre Global de Liderazgo 2021 siguen abiertas en nuestros servicios de domingo y entre semana en las oficinas de la iglesia. También tenemos disponibles los devocionales de febrero, de adulto y de jóvenes. Muchas gracias por su atención y bendiciones. Hola, buenas tardes. Qué privilegio compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y le damos gracias al Señor por tener la palabra en nuestras manos que nos ayuda en toda circunstancia y en toda situación en nuestras vidas. El día de hoy quiero hablar del tema economía del reino o mayordomía cristiana. Y esto lo haré estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 14 al 30, que como conocemos, ahí se encuentra registrada la parábola de los talentos. Y quiero leer para usted estos versículos, este pasaje, con el propósito de introducir lo que en esta tarde quiero compartir con ustedes. Dice Mateo, empezando con el verso 14 del capítulo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí los tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Desde el libro de Génesis, Dios ordenó al hombre que fructificara y se multiplicara, y también que señoreara, es decir, que tuviera mayordomía sobre la creación. Esta es la razón por la cual la Biblia nos enseña
los principios que nos ayudan a cumplir este mandato. El Señor Jesús utilizó parábolas para ilustrar principios del reino, y en esta parábola de los talentos ilustra un principio muy importante, que es el principio de la mayordomía y la mayordomía cristiana, que todos los cristianos deberíamos de practicar. ¿Qué nos puede enseñar este pasaje respecto a la mayordomía cristiana? Quiero aclarar que el hombre que se menciona en estas escrituras representa al Señor, que los bienes representan los recursos materiales, los talentos y los dones que Dios entrega a cada uno de sus siervos con el propósito de trabajar con ellos. Que los siervos somos los creyentes, somos los ciudadanos del reino de Dios. Y el fruto es el resultado que Dios espera del uso o del buen uso de los recursos que Él le da. Y bueno, lo que podemos aprender, unas cuantas cosas que podemos aprender a través de esta enseñanza, quiero empezar con la primera de ellas. Y la primera de ellas que podemos mencionar es que todo cuanto tenemos procede de la mano de Dios. El pasaje dice, un hombre yéndose lejos les entregó los bienes. Como les comenté, el hombre representa al Señor, el Señor quien es el dador de todo. Las Escrituras dicen que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de las luces, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Esto está registrado en Santiago capítulo 1, verso 17. ¿Sabe? Esto implica que su carácter de proveedor y sustentador no cambia. Él no cambia, Él no muda, Él no cambia ese carácter de ser un dador para sus hijos, para su pueblo. Él siempre quiere hacernos partícipes de sus bendiciones. El Señor se le reveló a Abraham como el proveedor, como el Dios que provee, y este es uno de sus nombres. Recordará que en Génesis 22:14 Dios le apareció a Abraham proveyendo para el sacrificio un cordero, y ahí él mismo se dijo Jehová Jireh, y es como es conocido por nosotros y a quien reconocemos que Él es nuestro proveedor. Lo primero que debemos aprender es a depender de Él, no a depender de lo que nos da. Y esto es muy importante y crucial para poder entender el contexto de esta palabra o el sentido de esta palabra. El mismo apóstol Pablo pasó tiempos difíciles en tiempos de limitaciones, pero él declaró en Filipenses 4:13, dice, él declaró, todo lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo, quien me fortalece. Y esta escritura está en un contexto de aprender a vivir con mucho o poder a vivir con poco. Es decir, ¿qué podemos aprender de esto? Es que es crucial depender de Dios. Esto es crucial. Ahora, la segunda cosa que quiero comentar acerca de la mayordomía cristiana es que trabajamos con los recursos del reino, ¿sí? La Biblia dice en esos pasajes que cuando fue lejos el Señor les entregó sus bienes. Y ese es un punto medular del tema de la mayordomía cristiana. Esto es lo que sustenta el principio que ahora estudiamos. Todo cuanto tenemos le pertenece a Dios. Cuando reconocemos que lo que tenemos viene de Dios, tendremos más cuidado cómo lo administramos. Siempre tendemos a tener más cuidado con lo que no es nuestro. De hecho, en Ageo capítulo 2, verso 8, un versículo que está antes de la palabra profética para este 2021, dice lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así es que no hay ninguna duda respecto a que todo lo que tenemos viene o le pertenece a Dios, ¿sí? La tercera cosa que quiero comentarle acerca del principio de mayordomía cristiana es que Dios nos da libertad, nos entrega, por decir de una manera, un tramo de control para obrar por nosotros mismos. La Biblia dice que este Señor dice yéndose lejos, es decir, no estaba paso a paso corrigiendo así no o así no. Si de esta manera hubiera sido, entonces el mérito hubiera sido para el Señor y no para nosotros, o para aquel que está usando o manejando los recursos. Qué gran responsabilidad, porque el Señor asume el riesgo con nosotros cuando nos da la libertad de operar por nuestra propia cuenta. Él nos deja actuar.
nos da el poder de decidir, Él confía en nosotros, nos da libertad para negociar, no nos da las reglas de inversión, nos otorga un voto de confianza, pero espera que seamos fieles con lo que hemos recibido. El resultado de lo que hagamos con lo que Él nos da será nuestra completa responsabilidad y obtendremos o la reprensión o obtendremos el premio. Esa es la manera como Dios nos enseña a madurar, dándonos esa libertad y probar que estamos listos para la promoción, porque note que cada quien que da buenos resultados es ascendido a obtener el uso de mayores recursos y ponernos sobre mayor responsabilidad. La cuarta cosa que podemos inferir de este pasaje es que Dios nos confía conforme a nuestra capacidad. La Escritura dice que a unos dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1. Cada uno aclara conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Dios conoce nuestra capacidad y no tenemos que alternar con Dios porque a uno les da más y a otros les da menos. Esto es importante porque lo importante es no solamente pensar que estamos en desventaja o que alguien ha recibido más o que alguien tiene mejores dones en cierta manera, sino que nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos porque es de lo que Dios nos va a pedir cuentas cuando estemos delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque la mayordomía es un ejercicio para incrementar nuestra capacidad. No nos vamos a quedar en 5 talentos, no nos vamos a quedar en 2 talentos, ni nos quedaríamos en un talento si hiciéramos buen uso de los mismos. La capacidad no es estática. Dice el pasaje que repartió conforme a su capacidad, pero la capacidad puede tener crecimiento, no es estática. Nuestra capacidad aumenta por el buen uso de los recursos. Todos tenemos un potencial de multiplicación. Así como las instrucciones de multiplicación que dio en el capítulo 1 del libro de Génesis a la naturaleza que produjera fruto y fruto que llevara semilla también en el fruto para continuar así la reproducción. La naturaleza hasta el día de hoy, hasta este siglo XXI, la naturaleza sigue obrando con esa instrucción de Dios. Y con el hombre no es diferente. Asimismo, las instrucciones del hombre siguen vigentes el día de hoy. La pregunta es si seguimos ejerciendo esa capacidad de multiplicación que Dios nos otorgó desde el libro de Génesis con esa instrucción. La quinta cosa que quiero comentarle es que todos tenemos que dar cuenta de los recursos que Él nos confía. Y dice que cuando regresó, y arregló cuentas con ellos. Dios no trabaja con recursos a fondo perdido, como lo hace la beneficencia. Porque Dios sabe que lo que nos entrega es valioso, que lo que usted y yo tenemos y nos ha entregado, lo que ha puesto en nuestras manos, sean familias, sean recursos, sean dones, sean talentos, son valiosos. Así es que Él no entrega nada con el propósito de que se pierda. Él no entrega nada, como lo dije, a fondo perdido como una institución de beneficencia. Tanto el que recibe más como el que recibe menos tiene que dar cuentas al Señor. En la parábola podemos ver que el orden en que Dios vino a pedir cuentas es, primero le pidió cuentas, y hay que reflexionar sobre esto, al que recibió más, y luego al que recibió un poco menos, y finalmente al que recibió menos de los 3 siervos en este pasaje que revisamos. Pero aún el que recibió menos es llamado a dar cuentas igual que el que recibe más. Y esto es importante. Tenemos que dar cuenta de esos recursos y tenemos que examinar qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Ahora, la sexta cosa que le quiero comentar es que toda siembra o negocio tiene un ciclo de rendimiento. ¿Sabe? Yo recuerdo que mi esposa, por su trasfondo, mi esposa se crió en medio de una familia, comerciantes, agricultores, etcétera. Y desde muy chiquita ella tuvo que trabajar o ayudar a la familia en el tema del comercio. Y ella tenía cierta visión, por decirlo así, empresarial. Y de tal forma que ella pudo aconsejar a familias, sobre todo madres del colegio,
No solamente sobre la educación de los hijos, orientación sobre su vida matrimonial, sino que le hacían a veces consultas acerca de sus inversiones o de su patrimonio más de una vez. Y yo me acuerdo que ella cada vez que veía que se abría un negocio aquí en Reynosa, le daba gusto. Pues veníamos de una ciudad donde la gente hace lo posible por prosperar y todo esto. Cuando veía que se abría un negocio, ella se emocionaba mucho y le gustaba mucho, pero cuando pasaba por ahí nuevamente y lo veía cerrar, se ponía triste, ¿verdad? Porque era para ella un símbolo de que había fracasado, de que algo no habían hecho bien. Así es de que, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué muchos negocios se cierran antes de tiempo? Porque no entienden que la siembra, que toda siembra o negocio tiene un ciclo de rendimiento y hay que esperar a ese ciclo de rendimiento. Dice la Escritura que después de mucho tiempo, y enfatizo mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, que ya lo comenté. Entonces todos los negocios, como mencioné, tienen un ciclo para producir fruto. Muchas veces fracasa un negocio o no se obtiene un fruto por no entender este ciclo de rendimiento. Y hay que tener paciencia, hay que aguardar para este tiempo de ver brotar el fruto. La Biblia dice en Proverbios 13:23 lo siguiente: en el barbecho del pobre hay mucho pan. Dice, mas se pierde por falta de juicio. Es decir, no llega a entender o a esperar el tiempo de la cosecha y aún sigue pobre. Es lo que implica este pasaje, aunque lo estoy comentando en una manera aislada. El incremento viene de recursos más trabajo. Eso es lo que hemos aprendido. El trabajo diligente más los recursos es lo que trae el aumento. Pero también hay otra manera en que viene el aumento, que es los recursos más el tiempo, ¿sí? Recuerde que al que le dio un talento, Dios le pidió cuentas, le dijo, cuando menos lo hubieras puesto en el banco para recibir los intereses. Es decir, los recursos con el mismo tiempo pueden ganar. Yo entiendo que hay recursos que con el tiempo, al contrario, se pierden. Puede ser hablando de los dones o de los talentos. Si no se usan, hay por ahí una frase, úsalo o piérdelo, ¿verdad? Y tiene mucha razón. Pero hablando en lo material, los recursos con el tiempo también traen un rendimiento y llevan al aumento. Ahora, el talento tiene una visión y ese talento se tiene que cumplir porque tiene vida como una semilla, como el Señor la ha dado. Esa instrucción en la semilla, cada semilla tiene una instrucción específica de reproducirse en el mismo género, y en Génesis dice que produzcan fruto según su género, y a los animales también, y a la creación le dijo el Señor lo mismo. Ahora, la misión del talento, hablaba yo que la misión tiene un talento que se tiene que cumplir, y la misión del talento se va a cumplir en usted o en manos de otra persona. Los recursos de Dios tienen ese potencial. La misma semilla que se pone a trabajar es la misma semilla, que se multiplicará en las manos de otra persona más productiva. Al siervo negligente puede perder la negligencia, es un ejemplo en la parábola. La negligencia es un ejemplo de cómo se pueden perder los dones o los recursos que Dios nos confía, ¿sí? Ahora, Dios está buscando en ese tiempo personas productivas, personas que trabajen los recursos que Él nos entrega, personas que puedan ser diligentes y no solamente, es decir, cuando nosotros sembramos una semilla, no cosechamos un fruto, cosechamos mucho fruto suficiente ya sea para guardar, que no está mal, pero no es el propósito, sino para bendecir a otros y para poder sustentar a muchos otros. No todos somos agricultores, pero todos comemos los productos de la gente que se dedica a eso. Igualmente en la ganadería o en la producción de bienes o servicios, pero el concepto es que la concurrencia o el trabajo de las cosas que Dios entrega en nuestras manos vienen a satisfacer las necesidades de los demás. Así es que por último quiero comentarle y repito nuevamente, el siervo negligente es
un ejemplo en esta parábola de cómo se pueden perder los bienes que Dios nos confía. Y con eso voy a terminar el comentario para el día de hoy. La primera cosa que podemos ver, o el problema que podemos ver por qué se pueden perder los talentos o los recursos que Dios nos da, es que el negligente da excusas en lugar de dar frutos. Dice, tuve miedo. Nosotros a veces podemos, aunque es algo que voy a comentar enseguida, pero muchas veces decimos, damos excusas en lugar de eso. La Escritura habla de personas que dicen, hoy no salgo a formar, a trabajar o a sembrar, etcétera, porque está nublado, porque está así, porque está de esta otra manera. Así es de que el negligente lo primero que da es, en vez de dar resultados, da excusa. Y hay que tener mucho cuidado cuando estamos en esa situación, cada uno de nosotros. Otra cosa que puede suceder para hacernos perder los talentos. El negligente actúa bajo el temor. Es decir, el negligente, para lograr un éxito barato, lo que le resulta es un fracaso muy, muy caro. La Escritura dice que le quitaron lo que él tenía. Así es de que hay que tener mucho cuidado, porque cuando Dios nos entrega algo, quiere decir que Dios tiene confianza en nosotros. Y si el temor entre nosotros quiere decir que nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos, o aun que no tenemos fe en que lo que Dios nos entrega puede funcionar para bendecir a otros. Y hay que tener mucho cuidado con ambas cosas. Desconfianza en nosotros mismos o falta de fe en que el recurso que Dios nos da tiene el potencial para multiplicarse. La tercera cosa que quiero comentar acerca del peligro de perder los talentos o los recursos que Dios nos da, es que no es suficiente buena información. El siervo negligente decía le respondió al Señor entre las excusas: tú eres un hombre duro, tú eres un hombre que recoge donde no sembraste, que donde no esparciste hay fruto, y empieza a dar todas las cosas de por qué fueron las razones que lo orillaron a él a empezar así. Es decir, el siervo tenía toda la información, pero no se basó en el punto de la confianza que Dios le estaba dando, de que le estaba dando una oportunidad de poder bendecir a otros usando ese talento. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que cuenta no es buena información o mucha información. Lo que cuenta es una buena decisión, y ponga mucho cuidado en eso. Lo más importante es la información sirve para tomar decisiones en los negocios y en muchas cosas. El estado meteorológico para los que siembran, etcétera, sirve para tomar buenas decisiones, pero no son para acobardarnos, por decir de una manera, o para limitarnos en usar lo que Dios pone en nuestras manos. Así es de que con la información se debe de tomar una buena decisión, no buscar un éxito barato, porque nos puede resultar muy caro y perderlo todo. Ahora, otra cosa con la cual es posible, o podemos llegar al punto de perder lo que Dios nos confía, es que Dios nos da la oportunidad de fructificar. Dios no dejó fuera al negligente. Dios le dio también un don al negligente. Le dio algo con potencial para multiplicarse, porque sabe que Él tiene potencial, porque desde Génesis Dios nos lo dio. Génesis 1 Él nos lo dio: fructificad y multiplicados. Él tiene la oportunidad, o el potencial, mejor dicho, de multiplicarse, y la semilla o el talento que Dios nos da también tiene esa instrucción. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. A veces podemos nosotros decir, tengo poco, no lo puedo sembrar, o qué puedo hacer con él, ¿sí? La Escritura dice que el sembrador va gimiendo y llorando con sus semillas, dice, pero volverá con sus gavillas. Cuando tenemos poco nos resulta difícil tomar la decisión de sembrar. Pero la Biblia dice que esa es la mejor cosa que podemos hacer: sembrar lo poco para poder ver lo suficiente para la provisión. Ahora, la última cosa que quiero mencionar en ese sentido, y tener cuidado para estar seguros de no perder los dones que Dios nos entrega o los talentos que Dios nos da, es que el negligente ignoró
el principio del rendimiento de los recursos más el tiempo que ya le mencioné hace un momento. Es decir, no entendió que aún no trabajándolos, pero dándoselos a trabajar a otros, era posible que también hubiera un incremento o un beneficio. El Señor le reprendió por no entregarlo al menos a los banqueros y recibir lo que era suyo con los intereses. Yo creo que esto nos lleva a una reflexión muy importante, sobre todo en este último punto del riesgo de perder lo que Dios nos da, ¿sí? ¿Estamos dando excusas al Señor o estamos buscando darle fruto al Señor? Y eso es bien importante, hermanos, hermanas, familia en la fe. Eso es muy importante. Actuar bajo temor también es importante, porque esto implica que si Dios tiene confianza en nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tener confianza en lo que Dios piensa de nosotros? Es decir, confianza también en nosotros mismos. Y actuando bajo temor, buscando invertirlo en algo que tenga muy bajo riesgo o no tenga riesgo alguna, pero al final de cuentas teniendo la posibilidad de perderlos todos, ¿sí? Ahora, tener buena información es bueno, es muy bueno tener buena información. No se pueden tomar decisiones a ciegas y entre más información, pero la información no es para detenernos, no es para ponernos en freeze como podíamos decir, o a congelarnos y en no actuar, sino que la información es para tomar decisiones que nos lleven a cumplir el propósito y la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, Dios nos da la oportunidad a todos de fructificar, porque sabe que tenemos ese potencial en nosotros, porque Él nos lo dio. Él no nos pediría cumplir algo para el cual Él nos aplicó. Y lo que podemos entender es que todo este proceso de mayordomía es una capacitación de Dios para ayudarnos a manejar los recursos y ser responsables y llevarnos a mayor crecimiento, porque Él está preparando a sus siervos para tomar el lugar del reino. La Biblia dice que estaremos arriba y no abajo. La Biblia dice que prestaremos y que no pediremos prestado, que seremos cabeza y no cola. ¿Y cómo seremos si no pasamos por un tiempo de entrenamiento en el taller del Señor? Y la mayordomía es un principio que nos ayuda a lograr eso. Ahora, por último, no podemos ignorar el principio de rendimiento de los recursos, especialmente las personas en retiro, mayores de edad. Muchos trabajan, sobre todo en esta zona, con una visión de jubilación o una pensión de jubilación a largo plazo. Y eso se entiende, pero aún así se deben de buscar las inversiones adecuadas para el tiempo que estamos viviendo. Es decir, es el tiempo de buscar inversiones tal vez en rendimiento de ahorros, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que entender este principio, el principio del rendimiento de los recursos y con el tiempo. Yo espero que esta pequeña comentario acerca de la mayordomía cristiana, de los principios del reino, sean de bendición para usted y que podamos entender y ser desafiados a ser útiles, a ser buenos administradores de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Quiero terminar orando por cada uno de ustedes y pidiéndole a Dios que la oración llegue a cada lugar donde en esta hora están conectados a través de este servicio en línea. Padre bendito, te damos gracias. Primero que nada porque reconocemos que todo lo que tenemos, Señor, viene de tu mano. Que tu carácter es dar y participar de tus bienes a tus hijos y a tu pueblo. Que tú nos has hecho desde el principio, has pensado en nosotros, en no ser solamente consumidores, sino también ser productivos, ser productores, dice tu palabra. Tu palabra dice que el negligente y el disipador, dice que son algo muy, muy parecidos. Es decir, el que gasta más de lo que tiene es el disipador, como aquel que no trabaja los recursos que tiene, dice tu palabra en ese versículo que estoy parafraseando en este momento. Dios, Padre, dice Señor que son muy parecidos. Padre, en esta hora yo te pido que nos des esa creatividad
y que despierte en nosotros la responsabilidad, Señor, acerca de cómo administrar lo que tú nos has dado, sabiendo que un día vendrás y te daremos cuentas a ti. Gracias por la libertad, por la confianza que nos das, Dios. Gracias, Señor, porque nos haces entender los ciclos de cada cosa en la que estamos participando, Señor, y porque en esta hora podemos, Señor, entender, Padre, que tú nos amas, que tú nos guardas y que a través de nosotros tú quieres sustentar también y seguir sustentando, Señor, a la creación usando nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque confiamos en ti, porque tú has puesto cosas de valor en nosotros y queremos no solamente guardarlas, sino multiplicarlas y traer el incremento que tú estás esperando para nosotros. Oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y decimos amén y que así sea. Que Dios los bendiga.